que nos has dado de reunirnos una vez más, Señor. Aquí en tu casa, casa de oración, Señor, ya te cantamos, te alabamos, te honramos. Te pedimos, Señor, que ahora nos ayudes a cada uno de nosotros a disponer nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor, que estaremos aprendiendo en esta oportunidad, Señor, aquellas promesas gloriosas finales que tú has reservado en tu palabra para cada uno de nosotros, de las cuales, Señor, ansiosamente esperamos ese día glorioso, Señor, en el cual nos encontremos cara a cara con nuestro Salvador, con aquel que nos ha redimido, con aquel que nos compró a precio de sangre. Gracias te damos por esa obra, Señor. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, por el tiempo que a ti te plazca, aferrados a estas grandiosas promesas. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, los jóvenes tienen su clase en el salón a mi izquierda y salude a su hermano, hermana, antes de que se siente, hermano. Gloria sea a nuestro Dios. En esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Vamos a estar viendo en esta oportunidad el tema, el plan de la resurrección. Para eso, hermanos, les pido que me acompañen a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. La semana pasada aprendimos sobre la importancia de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Si ese evento no pasó, si Cristo no resucitó en cuerpo, entonces dice el apóstol Pablo, en vana es nuestra fe, hemos perdido nuestro tiempo, el cristianismo es falso y nada de lo que hemos hecho hasta el día de hoy tiene absolutamente ninguna importancia. Del verso 20 al verso 28 de lo que viene siendo el capítulo 15, ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, hermanos, nos da de una manera detallada el plan en el que esta secuencia de eventos se va a llevar a cabo, específicamente hablando de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, había previsto de qué manera es que la resurrección se iba a llevar a cabo, y en estos versículos en los cuales nos vamos a enfocar en esta oportunidad, es donde vemos de una manera detallada de qué manera es que esto se llevará a cabo. Leamos del versículo 20 en adelante. Dice la palabra de Dios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Son bastantes los detalles que encontramos en estos 8 versículos, hermanos, pero todo esto que acabamos de leer tiene que ver con los verdaderos eventos finales del plan redentor que nosotros encontramos desde el principio. Cuando nosotros vemos la Biblia, hermano, nos encontramos con 66 libros. Y podemos pensar de una manera equivocada de que cada libro tiene una historia por sí, pero en realidad, hermanos, el panorama general de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la caída del hombre y la redención por parte de nuestro Señor Jesucristo. Este plan, hermanos, completo que tiene este libro, que es la palabra inspirada por Dios, se culmina con el principio de lo que estamos aprendiendo en esta oportunidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Cuando ya se lleve a cabo entonces
estos eventos finales en cuanto a lo que pertiene la resurrección de nosotros. Pero antes de que Pablo entre a esos detalles, lo presenta en un orden muy específico y se nos presenta en primer lugar, en el verso 20, 21 y 22, al protagonista de toda esta historia, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Para el tiempo en el que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, ya habían pasado más de aproximadamente 40 años que Cristo había resucitado, y es lo que Pablo está dejando en claro. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y luego dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Toda la enseñanza o la mayor parte de la enseñanza de la semana pasada tiene que ver con el hecho de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, está reafirmando el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. No solamente en espíritu, pues bueno, más bien no resucitó en espíritu, porque Jesús nunca murió en espíritu, sino más bien resucitó en cuerpo, el cual estuvo enterrado por 3 días. Y en el versículo 20 Pablo como que lo está enfatizando una vez más. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Pero luego la parte más importante de este verso 20, en lo que vamos a aprender en esta oportunidad, hermanos, es que el apóstol Pablo presenta a Cristo como las primicias. Es importante que notemos, hermanos, de que Cristo no fue hecho primicias después de un tiempo de su resurrección, sino que inmediatamente en el momento de su resurrección se le presenta a Cristo como las primicias. Ahora pregunta, ¿qué son las primicias? Esta palabra la encontramos de una manera repetida en la ley mosaica, pero las primicias, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, especialmente la ley mosaica, antes de que los israelitas recogieran sus cosechas, tenían que llevar a los sacerdotes una muestra representativa como una ofrenda para el Señor, y a esta parte, hermanos, se le llamaban las primicias. El pueblo de Israel, hermanos, no podía cosechar hasta que tomaran sus primicias y las llevaran al Señor. Ahora, el apóstol Pablo lo está presentando a nuestro Señor Jesucristo como las primicias. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, primero vayamos a Levítico capítulo 23, no perdamos Primera de Corintios, para ver un poco más acerca de este mandato sobre las primicias. Aprovecho, hermanos, para enfatizar de que esta práctica de las primicias, hermanos, no tiene absolutamente ninguna aplicación para nosotros el día de hoy. Esta práctica de las primicias era algo 100% que se practicaba en la ley mosaica, como lo vamos a leer en Levítico capítulo 23, versículo 10, que lamentablemente sí se usa detrás de mucha manipulación para sacar dinero a la gente, pero las primicias, tal como nosotros lo vemos en la Escritura, hermanos, no tiene ninguna aplicación para nosotros hoy en día. Dice Levítico 23:10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros, ¿qué, hermanos? Frutos de vuestra siega. Ellos hacían su trabajo, y antes de que tomaran ellos su cosecha, tenían que tomar los primeros frutos y lo presentaban como una ofrenda para el Señor. La traducción lenguaje actual dice, cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Entonces las primicias en la ley mosaica era una parte de la cosecha que se tomaba de una manera anticipada y se presentaba como una ofrenda para el Señor. Notemos la conexión que está haciendo Pablo, hermanos, porque Pablo está diciendo, bueno, Cristo ya resucitó de entre los muertos, pero luego dice, primicia de los que duermen es hecho. Porque de la misma forma, hermanos, como en la ley mosaica ellos tomaban las primicias, Cristo en el contexto de la resurrección es la primicia de cada uno de nosotros. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, viene siendo el primer cosecho
de acuerdo a lo que tiene que ver la resurrección. La palabra de Dios en repetidas ocasiones nos habla de una manera metafórica hablando de la cosecha. Incluso la palabra de Dios nos enseña de que Dios separará al trigo de la cizaña. Y podemos ver de una manera repetida este tipo de lenguaje de que Dios a los suyos los va a tomar, pero en este contexto está hablando de que a los suyos los va a resucitar. Pero para que eso se lleve a cabo es porque ya pasó un evento primordial. Cristo ya resucitó, que es primicias de los que duermen es hecho. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestras ofrendas o nuestras resurrecciones no serían aceptas delante de Dios. Cristo es el primero, Cristo es el que abre el camino. Cristo, hermanos, a través de su muerte y resurrección a la vez es el que nos da acceso para que nosotros podamos llevar a cabo esa misma resurrección juntamente con Él. Es importante, hermanos, mencionar de la misma forma de que el evento al cual se está refiriendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, fuera de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en ninguna persona se ha cumplido hasta el día de hoy. Y la razón por la cual enfatizo esto, hermanos, es porque en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos encontramos con personas que a través de siervos de Dios, como fueron profetas, apóstoles, o incluso nuestro mismo Señor Jesucristo, personas resucitaron. Estoy seguro que a usted se le puede venir a la mente innumerables ejemplos que encontramos en la palabra. Esos ejemplos de resurrección, hermanos, no es lo mismo a lo que Pablo se está refiriendo en 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuál es la diferencia? Cada una de las personas, hermanos, que resucitaron a través de profetas, apóstoles o los eventos que nosotros vemos registrados en la palabra, cada uno de ellos volvió a morir. Cada uno de ellos. La resurrección de la que está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 15, hermanos, de este tipo de resurrección ya no hay muerte. Y quiero que veamos un ejemplo en el cual hay una aparente confusión en estas dos resurrecciones. Veamos el caso de Lázaro, que estoy seguro que ya conocen. Vayamos a Juan capítulo 11. En el versículo 17 vemos que nuestro Señor Jesucristo regresa después de estar fuera por un tiempo. En el momento que llega, Marta le comienza a reprochar. Le dice a nuestro Señor Jesús: Jesús, si tú no te hubieses ido, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto. Y veamos lo que nuestro Señor Jesucristo le responde en el versículo 23 de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 23, Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. Y vean lo que respondió Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Notemos la respuesta de Marta, hermanos. Marta tenía razón. Lázaro, al igual que todas aquellas personas que han partido de este mundo en Cristo, cada uno de ellos resucitarán en el día postrero. Pero la resurrección a la que se estaba refiriendo en este contexto nuestro Señor Jesús no era esa resurrección. Marta le dijo a Jesús, Jesús, yo sé, yo conozco acerca de la doctrina de la resurrección, yo sé que en el día postrero mi hermano Lázaro y todas las demás personas van a resucitar. Pero Marta se encontraba triste porque Lázaro ya estaba en la tumba. Pero conocemos la historia. Nuestro Señor Jesucristo en ese mismo momento, después de que Lázaro tenía días de muerto, lo vuelve a resucitar, lo levanta. Pero Lázaro, al igual que todas las personas que de la misma forma fueron partícipes de este tipo de milagro, volvieron a morir. ¿Por qué? Porque no recibieron la resurrección a la que está hablando 1 Corintios capítulo 15. Esta resurrección, hermanos, la mejor forma de entender la resurrección que presenta 1 Corintios capítulo 15 es el principio del fin, si es que eso tiene sentido. Cuando todo se acabe, cuando todo sea culminado, es entonces, hermanos, cuando este evento se va a llevar a cabo.
Y cuando hablamos, hermanos, de este tipo de resurrección o incluso personas que ya partieron con el Señor, nosotros hoy en día, cuando experimentamos ese tipo de pérdidas, es imposible, hermanos, que no haya dolor en nuestro corazón. Pero la realidad de las cosas es que para aquellos hermanos y hermanas nuestras que han partido con el Señor, esos hermanos están mucho más vivos que nosotros, hermanos. Esas personas ya no tienen las limitaciones que nosotros tenemos en este cuerpo de muerte. Pero incluso cada una de esas personas que en este momento están con el Señor van a resucitar, como la palabra de Dios nos enseña. Y del verso 21 en adelante, ahora Pablo hace una conexión con el principio de la caída y regresa hasta el fin, la culminación de este evento tan glorioso. Primera de Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, ¿cuántos mueren, hermanos? Todos. En Adán todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Ahora, aquí hay un juego de palabras y es importante dejar en claro la diferencia del todo que se presenta en Adán y el todo que se presenta en Cristo. Cada ser humano, hermanos, que ha pisado esta tierra, ha muerto en Adán. Esa es una herencia, si lo queremos ver de esa manera, que cada ser humano hereda. Todos, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de lo que pasó en el huerto del Edén con Adán. Todos pecamos, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, no hay ningún justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Cuando habla que también todos serán vivificados, aquí no está incluyendo a todo el mundo. Ya para esta escena solamente está incluyendo a todos aquellas que han sido redimidos por la sangre del Cordero y que van a ser partícipe, o más bien seremos partícipes en aquel día glorioso. Pero desde el momento en que Adán pecó, la humanidad, hermanos, ha entrado en ese estado de mortandad. Este evento lo podemos ver claramente en Génesis 2:17, conocemos la historia de una manera detallada. Ellos tenían absolutamente todo lo que necesitaban y Dios solamente les da un solo mandamiento. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán come, es muerto, es separado. A causa de ese evento, toda la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga por su iglesia, ha sido afectada. Pero como hace la conexión aquí el apóstol Pablo, de manera que Adán es el progenitor de todos los que mueren, Cristo es el progenitor de todos los que resucitarán para vida. Y es por eso que el apóstol Pablo lo presenta como Cristo, primicias de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió esa parte. Y es por eso que en el verso 45 de Primera de Corintios 15, el mismo apóstol Pablo presenta a nuestro Señor como el postrer Adán. Dice Primera de Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Después de la resurrección de Cristo, hermanos, que es las primicias, ahora sí entramos todos los redimidos a la escena. Y es ahí, hermanos, donde entra esta escena gloriosa de cada uno de nosotros, pero es importante en primer lugar que entendamos, hermanos, que cuando la palabra de Dios está hablando de las primicias, no está hablando de la iglesia, porque he escuchado personas que aplican esa interpretación de que es Cristo y que las primicias es la parte de la iglesia más santa o más pura. No, las primicias son Cristo, hermanos. Él es el sacrificio perfecto, Él es el que ya resucitó y todos los que faltan somos nosotros. Ahora sí entra en el orden ahora. ¿De qué manera, hermanos, es que esta resurrección se va a llevar a cabo con nosotros? Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Ya nos dejó en claro el apóstol de que va a haber esta resurrección, así como todos murieron en Adán, todos resucitarán en Cristo, pero enfatiza Pablo, pero hermanos, no se me adelanten, esta resurrección va a ser cada uno en su debido orden. Y presenta el orden. ¿Quién es primero?
Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. La palabra que se usa aquí para orden, hermanos, del griego tagma, da la idea de rangos, no tanto de un orden como primero, segundo, tercero, sino que la palabra que se usó para el orden tiene más que ver con rangos en un ejército militar. Y en este orden que está presentando Pablo, está presentando, hermanos, solamente dos categorías. Está presentando la primera, donde está solamente Cristo, las primicias, y luego el segundo rango, los que son de Cristo, los de segunda clase, si lo queremos ver de esa manera. Y en esa segunda clase, queridos hermanos, estamos todos y cada uno de nosotros. Y es importante que de la misma forma entendamos esto, porque mucha gente piensa de que en el evento de la resurrección van a resucitar primero los más espirituales y después los que no tanto, los que no iban a la iglesia el miércoles, esos hasta el último. Pero no, hermanos, aquí se nos están presentando dos órdenes de resurrección. El primer rango es Cristo y solamente Cristo ocupa ese lugar. En la segunda categoría, dice Pablo, luego los que son de Cristo. Interesantemente, hermanos, sabemos que cuando Cristo venga a la tierra, habrá personas todavía en esta tierra. Es decir, personas que no han muerto. Personas que todavía continúan en su cuerpo humano. ¿Qué va a pasar con esas personas? Ahora ya entramos en un poco más de detalle en lo que tiene que ver con estos eventos finales. Sin perder Primera de Corintios, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pues aquí nos encontramos, hermanos, con la segunda porción de detalles en cuanto a este evento tan glorioso. Cristo ya resucitó, ahora falta los que son de Cristo en su venida, es decir, todas aquellas personas que han muerto, hermanos, el momento que han muerto en Cristo, el momento que Cristo lleve a cabo este evento, esas personas van a resucitar. Pero los que estén en tierra en aquel entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y cómo dice? Los muertos en Cristo, todos los que han muerto en Cristo, hermanos, resucitarán primero. Aquí ya vemos una secuencia de eventos. Cuando Cristo descienda del cielo, hermanos, cuando Cristo ya venga a esta tierra, los muertos en Cristo, todas aquellas personas que han muerto, pero que confiaron en el regalo de Cristo en la cruz, van a resucitar primero. Son los primeritos que se levantan. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos. Pablo pensaba al tiempo de esta carta que muy posiblemente este evento se iba a llevar a cabo en el tiempo de su vida. Claro que eso no pasó, pero de la misma forma tenemos la certeza de que cuando Cristo venga a la iglesia, a la tierra por su iglesia, habrá mucho pueblo aquí esperándole. Y esas personas, dice Pablo en versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Notemos, hermanos, el lenguaje que usa Pablo al final del versículo 17. Así estaremos siempre con el Señor. Es decir, aquí, hermanos, se cumple todo. Y quiero que veamos esa conexión, hermanos, con lo mismo que presenta Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cómo dice la primera parte del versículo 24? Luego el fin. Una vez que esto pasa, hermanos, llega el fin. No hay dos finales, no hay tres finales, llega el fin y se acabó. Es decir, cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, viene el fin de todo. Cristo viene por su iglesia, los muertos en Cristo son resucitados primero. Las personas que estén en tierra todavía que le pertenezcan a Cristo, de acuerdo a lo que Primera de Tesalonicenses nos enseña, serán transformados
Pero cuando vemos la conexión con lo que le espera a este mundo, a aquellas personas que no recibieron ese regalo, viene el juicio eterno, hermanos, y aquí viene el fin. Viene la destrucción de este mundo, viene el juicio final. Este es, como lo mencioné, hermanos, el principio de la eternidad para cada uno de los redimidos. Aquí en la tierra, hermanos, ya no va a haber nada de qué preocuparse. Usted puede decir, pero ¿por qué está haciendo tanto énfasis en eso? Porque yo entiendo, hermanos, que hay diferentes interpretaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la escatología, que son los eventos que van a pasar al fin de los tiempos. La posición que nosotros como ministerio tomamos en cuanto a estos eventos finales, hermanos, es que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahí termina todo. No hay nada que vaya a pasar después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, como lo vamos a aprender en los versículos más adelante, Cristo viene por su iglesia, pero al mismo tiempo, como la palabra de Dios nos enseña, en la mayoría de los libros proféticos, en el libro de Apocalipsis, Cristo viene por su iglesia, pero al mismo tiempo Cristo viene a derramar toda su ira sobre esta tierra. Eso es lo que la palabra de Dios menciona en ciertas porciones como la muerte segunda. Podemos tener discrepancias en este tipo de detalles, hermanos, porque el evento principal que une a la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo es que Cristo viene por su iglesia, y todos debemos de estar de acuerdo con eso, hermanos. Pero yo en lo personal no tengo ningún problema si estamos en desacuerdo en los detalles más pequeños en cuanto a la segunda venida del Señor. Pero detrás de un estudio de tiempo, pláticas constantes, la postura que nosotros tenemos, hermanos, es que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se cumple todo. De la misma forma, hermanos, cuando la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No son dos escenas las que nos encontramos en este versículo, hermanos, porque de la misma forma hay personas que hacen una división y que ven a la segunda venida de Dios como dos partes. Una donde solamente llega a las nubes, viene por la iglesia, y posteriormente, hasta después de unos dicen 7 años, entonces pisa la tierra. Pero en realidad, hermanos, la analogía que está presentando Pablo, hermanos, como lo podemos ver de una manera repetida en la carta a Timoteo, en Corintios, Tesalonicenses, el apóstol Pablo, hermanos, usaba muchas figuras de los ejércitos que él estaba muy familiarizado con ellos. Y una de las prácticas comunes en aquel entonces, hermanos, es de que cuando, por ejemplo, el imperio romano estaba en guerra con otra nación y el imperio romano ganaba, lo que hacían los soldados cuando regresaban es de que antes de entrar a la ciudad salía de la ciudad, recibían a los soldados fuera de la ciudad, y después lo que hacían es que todos entraban a la ciudad triunfantes. Esa, queridos hermanos, es la idea que está tomando Pablo cuando dice: seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. En otras palabras, nuestro Dios Todopoderoso, en su infinita misericordia y gracia, nos va a dar la oportunidad a aquellas personas que sean partícipes de esta resurrección, de ser de la misma forma partícipes de la victoria que será proclamada en el día final. Pero cuando esto pase, queridos hermanos, viene Cristo y ahí se acaba todo. Viene la destrucción para este mundo, viene el juicio para este mundo, y para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo viene el principio de la eternidad gloriosa que Cristo ha preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Versículo 25. Regresemos a Primera de Corintios. Versículo 24. Luego, dice Pablo, el fin. Ya dejamos en claro, aquí está hablando el fin, hermanos. No es el primero de dos fines, no es el
segundo, tercero de 4 fines es el fin. Una vez que esto ha pasado, la iglesia ya ha sido resucitada o transformada si es que se encontraba aquí al momento que Cristo regresó por su iglesia. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y vean lo que dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. La acción última, hermanos, de Cristo será la conquista permanente de cada enemigo de Dios, todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Este versículo en sí, hermanos, nos deja en claro de que la segunda venida de Dios es el fin de todo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, hermanos, podemos ver un poco de información acerca de lo que la palabra de Dios menciona como el milenio. La palabra de Dios nos enseña qué es lo que va a pasar al final de ese tiempo de los 1000 años. Satanás será suelto y va a hacer lo que él quiera. Eso, hermanos, tiene de la misma forma diferentes interpretaciones. El punto que quiero resaltar, hermanos, que Pablo está dejando en claro en el versículo 24, cuando Cristo venga a esta tierra, hermanos, va a suprimir todo dominio, autoridad y potencia. ¿Qué significa eso? De este punto en adelante, hermanos, los enemigos de nuestro Dios dejaron de existir. Ya no hay sentido, hermanos, que pasen todavía otros 1000 años y que después de 1000 años se vuelva a levantar el diablo para hacerle guerra. No tiene sentido. El momento que Cristo viene a la tierra, va a venir a pisotearle la cabeza a sus enemigos una vez y por todas, y al mismo tiempo hacer a su iglesia partícipe de esta victoria. Y vean lo que dice el versículo 25, como si todavía el versículo 24 no fuese suficiente. Versículo 25, porque es preciso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. ¿De dónde los va a poner? Debajo de sus pies. No tendría sentido, hermanos, de que Cristo venga, ponga a sus enemigos debajo de sus pies, pasen 1000 años, vuelva a levantar los pies, se salga el diablo, le haga guerra, luego lo vuelva a vencer. No tiene sentido, hermanos. Cuando Cristo venga, aquí termina todo. Y dice Pablo, es necesario que Él reine. Y esta imagen incluso, hermanos, de poner a sus enemigos debajo de sus pies, de la misma forma, era una práctica común de los reyes y emperadores en los tiempos antiguos, que cuando ellos se sentaban en sus tronos, todas las personas que les servían debían de estar a un nivel menor de sus pies, reconociendo la autoridad de aquel que estaba sentado en el trono, sea el rey o emperador. Y esta imagen, hermanos, literalmente se va a llevar a cabo cuando Cristo venga a esta tierra. Va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y de hecho, hermanos, como lo hemos compartido en ocasiones previas, hasta que esto no acontezca, hermanos, Cristo el día de hoy, sabemos que Dios es omnisciente, hermanos, y aquí mucha atención, porque muchas veces al tratar de pensar en cada uno de estos detalles puede hacer que se nos fundan un poquito los fusiles, pero nuestro Dios es omnisciente, hermanos, en todo lugar está, omnipresente, perdón, en todo lugar está. Pero en esencia Cristo está sentado a la diestra del Padre. Vean lo que dice el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿hasta cuándo? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que el evento que está presentando Pablo, inspirado por el Espíritu en 1 Corintios capítulo 15, no acontezca, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cuando Cristo venga, entonces sus enemigos serán puestos debajo de sus pies, transformará la iglesia que esté aquí en la tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces ahora vean lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 26, que de la misma forma, hermanos, apoya de una manera clara de que este es el fin. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál enemigo es?
Es la muerte. Cuando vemos los detalles del reino milenario, ahí hay personas que mueren, pero aquí está diciendo Pablo, cuando venga, la muerte será cosa del pasado. Entre estas fuerzas hostiles, hermanos, está la muerte que ha gobernado la raza humana desde el tiempo de Adán en su pecado inicial. Y es una cosa, un poder que se experimenta, hermanos, sobre toda la raza humana, desde el momento que Satanás indujo al primer hombre a pecar. Cuando eso pasó, Adán resultó en su propia muerte, pero no solamente la de él, sino también la de su esposa y la de sus propios descendientes. Pero Cristo, con su propia resurrección, dice la palabra de Dios, que conquistó la muerte, y en este evento final que presenta el versículo 26, entonces la muerte será destruida por completo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, vean, fue por la misma muerte, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién lo tenía? Esto es el diablo. Fue Cristo a través de su propia muerte que le quitó el imperio de la muerte al mismo diablo. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y cuando esto pase, hermanos, entonces ya no habrá más muerte. La muerte verdaderamente ya va a ser cosa del pasado, tanto para los que estén con Cristo como las otras personas, porque ya esas personas entraron en lo que la palabra de Dios presenta como la muerte segunda. Ya de ahí ya no hay muerte alguna. Hay una doctrina que se le conoce como la doctrina de la aniquilación, y esta doctrina lo que enseña es de que sí existe el infierno, sí hay personas que van a ir para allá, pero esas personas a lo largo del tiempo por el mismo infierno serán aniquilados hasta que queden completamente desaparecidos. Pero eso la palabra de Dios no nos enseña. La palabra de Dios claramente nos enseña que el castigo que les espera a las personas que están en ese tipo de lugar es por la eternidad. No habrá descanso ni de día ni de noche. Pero para cuando esto pase, hermanos, la muerte será cosa del pasado. Apocalipsis 20:14 nos enseña, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta, se puede decir, hermanos, es la culminación para todas aquellas personas perdidas, para todos aquellos enemigos de Dios. Mientras ellos son parte de esa muerte segunda en el lago de fuego, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es levantada de una manera gloriosa, estará experimentando lo que presenta Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, donde dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el fin, queridos hermanos, que le espera a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el evento por el cual cada uno de nosotros deberíamos estar anhelando de una manera desesperada, como nos enseña el mismo libro de Apocalipsis acerca de la iglesia que está esperando de una manera ansiosa: Señor, ya ven por nosotros. Porque esta nueva creación, hermanos, lo que ya anhela es unirse de una manera permanente con nuestro Señor por la eternidad. Pero sabemos que eso no va a pasar, hermanos, hasta que nosotros seamos separados de este cuerpo que nos está deteniendo en este momento. E incluso aquellas personas que ya partieron, como ya lo mencionamos, están en un lugar, hermanos, que no es un lugar permanente. Esos hermanos nuestros, todos aquellos familiares, amigos, amados hermanos que han partido con el Señor, hermanos, ellos están en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, están recibiendo galardones, están recibiendo innumerables cosas maravillosas, pero de la misma forma, hermanos, ellos están esperando lo que presenta 1 Corintios capítulo 15. Porque eso no solamente va a ser para las personas que están aquí, sino para las personas que ya partieron para con el Señor. 1 Corintios 15:27, vean lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies.
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Este versículo es un poco difícil de entender, hermanos, en la Reina Valera 1960, por eso lo leo en la traducción lenguaje actual para que podamos tener un entendimiento más amplio de lo que está diciendo. Dice, cuando la Biblia dice, Dios puso bajo su dominio, la palabra todo no incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que Dios puso a todo debajo de los pies de Cristo, a excepción de él mismo, porque Dios Padre fue el mismo que le dio la autoridad al Hijo. Entonces, eso es lo único que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dios Padre es la excepción que no estará sujeto a Cristo, porque Dios Padre es quien le dio la potestad de gobernar, como nos enseña la palabra de Dios, y quien de la misma forma es a quien envió como un siervo para que le sirviera y llevase a cabo su voluntad, como lo hizo con cada uno de nosotros. Juan 5:26 nos enseña, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este versículo, hermanos, puede ser uno de los más importantes en cuanto a la Trinidad o la teología de la Trinidad, hermanos. ¿Por qué es tan importante conocer estos detalles a un nivel personal en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo y el papel que cada una de las personas de la Trinidad toman en esa unión perfecta? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? Es el Dios todopoderoso, creador del universo. Pero a lo largo de la Escritura, hermanos, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ha desempeñado un papel muy específico. Ese papel, hermanos, es un papel de siervo. Cristo, en su papel de siervo, está cumpliendo con la tarea que el Padre le encomendó. ¿Cuál fue esa tarea? Venir a esta tierra, entregar su vida en un madero para pagar la deuda de cada uno de nosotros, para que a través de su regalo en la cruz del Calvario nosotros pudiésemos tener acceso a la vida eterna. Una vez que eso pasa, la palabra de Dios nos enseña, Jesucristo dijo que iba a preparar morada. Pero una vez que todo esto se cumple, hermanos, una vez que todas las cosas se le sujeten a Cristo, Cristo, hermanos, volverá a tomar su papel de el Dios Todopoderoso en una conforme integridad en la misma Trinidad. Es decir, Cristo, hermanos, ya no va a estar con ese papel de intermediario. Cristo ya no va a estar con ese papel de intercesor. Cristo ya no va a estar con ese papel de siervo. Cuando todo esto se cumpla, lo que Cristo va a hacer, hermanos, de la manera en que Pablo lo está presentando, hermanos, es que a Cristo se le entregó todo el reino, pero cuando todo se cumpla, Cristo va a tomar el reino y se lo va a dar al Padre, y Cristo volverá a tomar su posición que tenía antes de que la encomendación le fuese dada por parte del Padre. Por eso dice el versículo 28. Porque luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, ¿cómo dice, hermanos? Se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios Padre le entrega a Dios Hijo el reino, le sujeta todo, le envía como un siervo, le envía como un sacrificio, es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es el que está pidiendo por nosotros. Pero cuando todo esto se cumple, hermanos, ya no hay necesidad de eso. Ya no hay más pecado, ya no hay más muerte, ya no hay más enemigos de Dios. El plan que ha revelado desde el principio de la creación está desarrollado por completo. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Toma todo lo que se lo entregó y se lo regresa al Padre. Entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él que le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego dice, para que Dios sea todo en todos.
Esta, hermanos, es la conclusión que Pablo da a la doctrina de la segunda venida del Señor. Entonces aún el Hijo mismo se sujetará a aquel que puso todo bajo su dominio. Posiblemente alguno de ustedes se pueda preguntar, ¿cómo es igual a él? El hijo de un rey podría ser igual a su padre en todo atributo natural, pero oficialmente inferior. Así también el eterno Hijo de Dios puede ser igual al Padre y sin embargo estar subordinado oficial y voluntariamente. Eso es lo que vemos a lo largo de toda la Escritura, hermanos. Cristo se entregó a sí mismo. Cristo dijo cuando estaba aquí en la tierra, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad del Padre. Iguales en poderío, iguales en divinidad, son omnipresentes, son omnipotentes, son eternos, pero en función a Cristo se le presenta como un subordinado de Dios Padre. Pero cuando todo esto se cumpla, dice la palabra de Dios, Cristo tomará lo que Dios Padre le entregó, se lo pondrá a él mismo y entonces volverá a su perfecta obra en la Trinidad como el Dios todopoderoso y soberano. Esto, hermanos, es algo que posiblemente por el tiempo que a Dios le plazca tenernos en esta tierra serán conceptos un poco difíciles de entender, hermanos, porque tan solamente si somos sinceros, el simple hecho de pensar en el concepto de la Trinidad es un concepto muy difícil de entender, hermanos, si somos sinceros. Y me atrevo a decir que si una persona dice que lo conoce al 100%, se está engañando a sí mismo. Es un concepto verdaderamente, hermanos, muy profundo para nuestra mente limitada. Pero gloria a Dios porque cuando este evento se lleve a cabo, hermanos, nuestro entendimiento será abierto y podremos entender entonces en aquel día todas las cosas a su debido orden, en su perfección. Pero lo importante es que entendamos que el Dios Todopoderoso ha tenido un plan desde el principio. Ese plan, hermanos, no se ha salido de orden. Muchas veces podemos ver a nuestro alrededor y pensar, bueno, pero ¿dónde está Dios? La palabra de Dios es clara, Dios está sentado en su trono hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Ese día, hermanos, ya está estipulado desde antes de la fundación del mundo cuándo es que Cristo va a venir por su iglesia. No hay hombre, no hay ángel que sepa cuándo se llevará a cabo eso, pero Dios lo sabe. Cuando eso pase, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén en tierra van a ser transformados. Al mismo tiempo, toda la humanidad que le rechazó, todas aquellas personas que murieron en sus delitos y pecados, van a resucitar de la misma forma, pero una resurrección muy diferente a la nuestra. Nosotros resucitamos para entrar en la gloria eterna, pero esas personas van a resucitar, hermanos, para la condenación eterna. Ahí no hay descanso, ahí es el fin absolutamente de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso también nos debe de dar aliento, hermanos, porque de la misma forma, muchas veces podemos pensar al ver la grandiosa maldad que nos rodea, hermanos, si somos sinceros, cada vez se acelera más. Cada vez vemos más locuras, cada vez vemos más violencia, cada vez vemos más frialdad de amor. Ninguna de estas cosas nos debería de sorprender, pues la palabra de nuestro Dios de una manera muy detallada nos enseña que todas estas cosas son señales de lo que había por venir. Pero muchas veces al ver esos eventos, hermanos, nuestra mente se va a un lugar donde no debería, de acuerdo a lo que nosotros consideramos injusticia. Y nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué no haces tu justicia? Cuando vemos que personas inocentes mueren, son asesinadas, cuando vemos la maldad en este mundo y decimos, pero Señor, ¿por qué no obras tu justicia? Incluso las personas, hermanos, que nos presenta la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, a consecuencia de todo lo que están sufriendo, dice la palabra de Dios que llegarán al cielo clamando justicia. Señor, haznos justicia por lo que se nos hizo allá abajo. Y nosotros podemos, hermanos, dolernos en nuestro corazón con ese tipo de pensamiento. Pero una cosa debemos de tener bien en claro, hermanos. No hay injusticia que se cometa en esta tierra
que no se le vaya a dar cuenta a Dios, ni la más pequeña de ellas. Cada obra, hermanos, que se cometa en esta tierra, cada obra por cada persona se le dará cuenta a Dios. Para el pueblo de Dios tenemos la grandiosa promesa de que alguien ya pagó nuestra deuda, y es por eso que vamos a ser parte de esta gloriosa resurrección y eternidad. Pero para todas aquellas personas que no son partícipes del mismo perdón, lo único que les espera es la santa ira de Dios por la eternidad. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Con esto termino. Cristo, hermanos, está sentado en su trono, esperando el tiempo anticipado para venir por su iglesia, para resucitar a los suyos, para darnos cuerpos glorificados, para pasar la eternidad con Él en su santa gloria. Y quiero que aguardemos estas promesas, hermanos, de las cuales aprendimos en esta tarde, resumiendo lo que presenta el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 en adelante, de lo que se llevará a cabo en estas escenas finales que la palabra de Dios nos presenta, que debería de ser, hermanos, esperanza para cada uno de nosotros, especialmente cuando esos momentos difíciles pasamos y que ese mismo tipo de pensamiento pasa por nuestra cabeza. Pero Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir tanta maldad? Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir tanto dolor en esta tierra? Y de una cosa estamos seguros, hermanos, es que ser parte del cristianismo incluye todas este tipo de cosas de desaliento, de desánimo, de dolor. La palabra de Dios claramente nos enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios, porque sus promesas son fieles y verdaderas, y cuando todo esto se cumpla, hermanos, estas malas experiencias que lleguemos a pasar en esta tierra ni siquiera van a quedar reservadas en nuestra memoria. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, pongan atención al cántico, hermanos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y que por favor me ayuden a dar lectura al versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra, por tus hermosas, maravillosas promesas, Señor, de las cuales nosotros, siendo tus hijos, siendo tu pueblo, nos aferramos, Señor. Hemos aprendido, Señor, acerca de la culminación del plan glorioso que tu palabra presenta, Señor, desde principio a fin. Desde que tú le dijiste a la serpiente que de la simiente de aquella mujer iban a ser uno que le pisoteara la cabeza,
Tan pronto como en esa escena, Señor, nosotros podemos ver el plan redentor cuando tú hiciste el sacrificio, Señor, y tapaste, cubriste la desnudez de Adán y de Eva con aquel sacrificio, Señor. Solamente era una imagen de lo que había por venir, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual presenta a Pablo en esta secuencia de eventos como las primicias de los que han dormido. Cristo ya resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, dice tu siervo Pablo, en vana es nuestra fe. Y porque Cristo resucitó es porque nosotros tenemos la confianza de que nosotros un día también resucitaremos. Sabemos, Señor, que ese día será el día más glorioso, pero a la vez, Señor, será el día más aterrador para este mundo. Será el día más glorioso para tu iglesia que anhela desesperadamente esa unión permanente contigo, Señor. Pues para eso hemos sido creados, para tu alabanza, para tu gloria, para ser tu pueblo, Señor, para que tú seas nuestro Dios. Pero todo aquel, Señor, que te ha rechazado, como tu palabra nos enseña, estarán afuera, Señor. El día de tu venida, Señor, será verdaderamente el día más aterrador para este mundo. Pero tú eres un Dios justo, Señor. Y no hay injusticia, Señor, que no sea pagada. O son pagadas esas injusticias en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, o serán pagadas en el infierno, en el lago de fuego por la eternidad. Nosotros te damos gracias, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, un pueblo que no lo merecía. No había nada bueno en nosotros, Señor, pero a ti te plació escogernos desde antes de la fundación del mundo. En el tiempo presente, Señor, tú que no tienes las limitaciones del tiempo que nosotros tenemos, tú ya ves tu obra completa desempeñada delante de tus propios ojos, Señor. Nosotros solamente nos podemos aferrar de tus grandiosas promesas, Señor, que tú dejas en tu palabra. Sabemos, Señor, que estamos en un mundo que está bajo el príncipe de este mundo, que es un maligno, Señor. Su influencia es palpable donde quiera que vamos. La maldad se multiplica, Señor. El corazón de muchos se continúa enfriando. Lo cual significa, Señor, que el estado de este mundo cada vez es peor, Señor. Cada vez hay más guerras, cada vez hay más hambruna. Esta tierra ya gime, Señor. Nosotros confiamos, Señor, y nos guardamos de esa grandiosa esperanza de que las cosas no siempre serán así. Tú prometiste venir a esta tierra, Señor, y lo hiciste. Prometiste, Señor, morir en un madero para pagar por nuestros pecados, y lo hiciste, Señor. Tú prometiste resucitar al tercer día, y lo hiciste, Señor. Tú prometes en tu palabra que regresarás por tu iglesia, y nosotros creemos, Señor, con todo nuestro corazón, de que tú lo harás. Glorioso y santo ese día, Señor, en el que tú vengas por tu iglesia, en el cual los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellas personas que tengan el dicho de estar vivos en esta tierra, como dice tu siervo Pablo, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, para encontrarse contigo en las nubes y ser partícipes de esa victoria que tú ganaste, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que este tipo de promesas, Señor, siempre estén presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que sea nuestra meta, Señor. Estar unidos por la eternidad con Cristo, Señor. Fuera de Cristo no queremos nada más. Fuera de Cristo no necesitamos nada más, Señor. Ayúdanos a apartar nuestra mirada de las cosas de este mundo y poner nuestra mirada cada día más y más en Cristo. Gracias, Señor, por tus grandiosas y maravillosas promesas. Anhelamos, Señor, ese momento en el cual te podamos ver cara a cara. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.